Buenas noches, mi nombre es Rafael Rangel. Karen Medina. Y yo soy Juan Esteban Cifuentes. Con nuestro compañero Juan Andrés Gaviria, nosotros vamos a hablar sobre la corrosión y cómo evitarla. Para saber cómo evitar la corrosión tenemos que saber qué es la corrosión. La corrosión es una reacción química entre el metal y el oxígeno. Es una interacción oxido-reductiva entre lo que es el metal, el ambiente y, si es el caso, pues el agua que lo rodea. También es conocida como el deterioro de un objeto metálico, que es causado por el impacto electroquímico de que depende, mejor dicho, de el carácter de oxidación y la velocidad degenerativa, la velocidad degenerativa del material del que se habla. La corrosión tiene distintas variables que hacen que la corrosión vaya o más rápida o más lentamente. Una de esas es la exposición de la gente al oxidante. Como nosotros ya sabemos, el oxígeno o el agua es un tipo de agente oxidante. ¿Qué me quiero explicar yo? ¿Qué me quiero referir yo? Es un ejemplo, tenemos una bola de acero y una lata de acero del mismo peso, de la misma cantidad, de la misma masa. Si usted coloca esa bola a la intemperie, usted va a ver que esa bola se empieza a corroer, pero solamente en los lugares que están expuestos con los elementos. Con la lata, como hay mucha más área de superficie, esa misma cantidad de acero se va a corroer, se va a oxidar muy rápido. La otra, la temperatura también tiene una pequeña variable ahí sobre el tiempo de corrosión. Y la otra sería presencias de soluciones salinizadas. No sé si ustedes han notado, más que todo en el mar, los barcos, los metales cercanos al mar, ellos tienden a corroerse mucho más rápido. Eso se debe a los vapores del agua que tienen sal y hasta el mar directamente en contacto con los metales. Otra propiedad es que aumenta o disminuye el tiempo de corrosión es las propiedades químicas del metal en sí. Como nosotros sabemos, los elementos de la tabla periódica tienen diferentes propiedades químicas, entre ellas el nivel de corrosión. Hay metales que de por sí se corroen muy rápido, por ejemplo el hierro, Fe, o metales que no se corroen tan rápido, como por ejemplo el zinc. Problemáticas de la corrosión. La corrosión a los seres humanos, a nuestra sociedad, nos trae muchos problemas. Voy a dar dos ejemplos, económicamente y por seguridad. Económicamente es porque las estructuras que nosotros vivimos, por ejemplo en casas o los puentes por los que nosotros nos transportamos, los aviones, los barcos, todos esos tipos de cosas están hechos de diferentes tipos de metales. Como la corrosión prácticamente va oxidando y va deteriorando estos metales, pueden crear, si se crea un tipo de estrés muy grande en estos metales, puede romperlos y así generar un tipo de accidente donde puedan haber heridos, donde puedan haber incluso muertos, más que todo en las fábricas donde se manejan grandes tipos de maquinarias. Y económicamente, pues obviamente nosotros que pagamos impuestos al gobierno, el gobierno tiene que mantener nuestros puentes, nuestros medios de transporte seguros para que para que funcionen de una forma adecuada o no puedan causar este tipo de accidentes. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de corrosión, los tipos de corrosión. Ok.
Primero vamos a hablar de la corrosión química. La corrosión química se da más que todo cuando eh, un metal, y un metal más noble o uno más ligero se juntan para que uno se corroa a la perfección para generar energía eléctrica. Esto se conoce como corrosión química, como corrosión electroquímica, como corrosión galvánica, que es simplemente eso, cuando se da la corrosión por la acción de dos metales al crear energía. La corrosión atmosférica se da más que todo por los factores de contaminación que existen. Y esta es la que afecta directamente a las estructuras metálicas o en sí a las construcciones que existen. En una lectura científica que yo leía, hablaba de los gases como el trióxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el cloruro de sodio que se evapora directamente desde el mar. Un ejemplo claro de esto puede ser la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que ese color azulado que tiene se debe a la corrosión que tiene el material de la que está construida. Y la corrosión acuosa, que es una de las más comunes que puede existir, que es, pues como su mismo nombre lo dice, que es por medios líquidos y por la acción de los electrolitos, como por ejemplo el agua de mar. Aquí podemos ver un ejemplo de una base de barco oxidada, como también lo mencionaba mi compañero Rafael, que pues estas sufren directamente por la acción de estos electrolitos en el metal, ya que al generar la energía eléctrica, el metal de menor electronegatividad o metal más noble lo que hace es corroerse a la perfección por la acción de estos metales. Y la corrosión electroquímica, como lo estaba hablando anteriormente también, esta se genera por la aparición de la energía eléctrica. La electroquímica es la rama de la ciencia que estudia es la rama de la química, perdón, que estudia la electricidad en esta ciencia. Como por ejemplo cuando se cambia de energía eléctrica a química o viceversa. Ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos evitar esta tan odiada corrosión. Una de ellas es simplemente desde un gran principio, antes de construir algo o usar algo, que tratar de comprar buenos materiales que se van menos, que tienden menos a corroerse. Un buen ejemplo sería el acero inoxidable, que no es que sea completamente inoxidable, pero va a durar mucho más tiempo en un buen estado. Eso se debe a que es un acero que está aliado con diferentes tipos de metales, como por ejemplo el cromo. La otra es simplemente el recubrimiento. Hay diferentes tipos de recubrimiento. Por ejemplo, el zinc. Como nosotros sabemos, el zinc también es un metal, pero este, por sus propiedades químicas, tiende a no corroerse tan rápidamente. ¿Cuál es el problema de este tipo de recubrimiento? Es que las fábricas las cuales recubren el zinc, recubren los otros metales con zinc, son unas fábricas que son muy especializadas, porque ellos tienen que hacer un proceso muy arduo, derritiendo el zinc, recubriéndolo. Es un proceso demasiado caro. Otro tipo de recubrimiento a los metales que se le aplica para no corroerse es con diferentes tipos de polímeros. Polímeros son diferentes tipos de plástico, pero tienen el mismo problema que la recubrición con zinc. Son lugares demasiado especializados que cuestan mucho dinero. Otro tipo de forma de cómo evitar la corrosión es el recubrimiento de los metales con unas pinturas especializadas anticorrosión. Este es un proceso el cual es caro, pero no tan caro como los anteriores. Eso sí, no es simplemente coger un metal y echarle esa pintura, no. Eso tiene un proceso muy específico, como por ejemplo tienen que coger las grandes láminas y tienen que cepillarlas muy bien con cepillos de acero, o una forma más
más común es que les hacen un baño a esas láminas con un baño a presión de arena, y ya con eso se puede recubrir las pinturas, el metal con las pinturas, y eso se usa mucho más con las latas grandes de los barcos. La otra es usar la protección catódica, que eso se hace mucho con la electroquímica de las que nos mencionó nuestro compañero Juan Esteban Cifuentes. Eso también se aplica mucho en los barcos, es más que todo volver con los metales que nosotros queremos proteger, coger otros metales, volverlos cátodos, y con esto evitar una oxidación del metal que queremos proteger. De los gases corrosivos se los hablará más adelante en Juan Andrés Gaviria, en una edición que le vamos a hacer al video. Por otra parte, para acabar de complementar lo que dijo mi compañero Rafael sobre el zinc, uno de los ejemplos de corrosión electroquímica puede ser las pilas de carbono y zinc, que esto lo que hace es corroer a la perfección el zinc, y con este carbono genera choques eléctricos para que esta pila pueda dar energía. Y aquí pues hay un ejemplo de corrosión acuosa. Muchas gracias.